este contexto de las mamás, voy a dirigirme, como ya lo viste aquí en pantalla, voy a dirigir un mensaje. ¿Para quién? Para las mujeres. Y entonces los hombres dicen que ya... No, pero ahí está. Pero dice que ningún hombre se debe de perder. Así es. Entonces este mensaje no solo es para las mamás, no solo es para las mujeres, ¿es para quién? Para todos. Porque es un tema bien importante, un tema que hoy vamos a hablar, porque hay mucho que hablar, porque la Biblia nos presenta estas verdades que deben definir nuestras vidas. ¿Sabes? Hay muchas filosofías, como lo veíamos la semana pasada, la guerra que estamos librando el día de hoy en nuestra sociedad es una batalla por la verdad. ¿Por qué? Porque ideologías se siguen infiltrando, porque muchas tendencias y muchas de estas son muy populares, ¿sí? Empiezan a permear en la mente aún de los hijos de Dios. ¿Has escuchado, por ejemplo, esta ideología llamada feminismo? Levanta tu mano. Y sabes, a veces es importante documentarte, es importante saber de qué se trata. ¿Te digo algo? A veces he percibido que incluso hijas de Dios, mujeres, han sido contaminadas, voy a decirlo metafóricamente, con el veneno de la serpiente, porque detrás de eso sabes quién está, ¿verdad? Y ojo, es importante. ¿Por qué lo digo? Porque es importante que prestes atención a lo que compartes, a lo que comentas, a lo que escuchas, porque hay muchas de estas frases que a veces parecen, qué bárbaro, la libertad femenina, la igualdad de género. Y te digo algo, a veces no nos damos cuenta que detrás de eso hay una mentira, un engaño, hay una trampa. He escuchado a veces mujeres de Dios pensar o creer que no necesitan a los hombres, que están mejor. A veces, qué difícil es, ¿verdad? Llevar a cabo lo que el Evangelio nos presenta en el sentido de toda la extensión, trayéndonos nuestras vidas por la influencia de un mundo que constantemente nos está bombardeando. Por eso, el día de hoy yo quiero hablarte de un mensaje que tiene que ver con esa dirección, para que percibas lo que es el mensaje de Dios para todas las mujeres, pero también cuál es la función que cada uno de nosotros como hombres también debe de llevar a cabo. Mira, partir y hablar de este tema es hablar desde el libro de Génesis, desde sus orígenes, porque desde el origen vemos cómo está totalmente la instrucción. Hoy en día se habla de una lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y está muy bien, ¿verdad? Hablar de una igualdad en su valor, en su dignidad, en sus dones, en reconocer que hay una diferencia también muy puntual, ojo, entre hombre y mujer. Por eso quiero partir de aquí. La Biblia nos presenta que Dios en el inicio, mira, dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces Dios dijo, hagamos, ¿a quién? A los seres humanos, ahí está incluido ¿quiénes? Hombre y mujer, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Fíjate lo que Dios está hablando en su pluralidad. Sabemos que Dios es uno, en tres personas. Dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Versículo 27. Así que Dios creó, fíjate qué importante partir de aquí, a los seres humanos a su propia, ¿cómo? Imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. La primera verdad que debemos de entender, querida familia, es que somos iguales en identidad en Dios. ¿Estás de acuerdo? No hay diferencia. Somos iguales en identidad con Cristo y es importante partir de ahí. ¿Por qué? Porque como te decía, la intención que a veces se presenta en nuestra sociedad es pensar, incluso yo escuché que algunos dicen que el mismo cristianismo representa una opresión a las mujeres. Eso es mentira total. Eso es totalmente un engaño, pensar o hacernos creer que de alguna otra manera, como decimos, Dios es machista o representa una
una intención machista, no. Porque la Biblia presenta una cosmovisión que exalta a Dios, que dignifica al hombre y a la mujer por igual. Como seres, como lo acabamos de ver, creados a la imagen de Dios. Pero aquí viene algo bien importante. Con roles, di conmigo con roles. Con funciones, di conmigo funciones diferentes. Y eso es lo que al menos el feminismo no logra comprender. Mira lo que dice las Escrituras. Esto fue en el capítulo 1, pero mira lo que dice Dios en el capítulo 2. Voy a dar un salto al capítulo 2 y percíbelo. Ahora estamos en Génesis 2, versículo 18. Ahora Dios dice, después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y después dice, haré una ¿qué? Ayuda ideal para él. Ahí está. Fíjate, esto es de parte de Dios. Entonces, a veces tenemos problemas, ¿sabes con qué? Con la interpretación. Porque el escuchar esta verdad, para muchas personas es como tristemente pensar que esto se trata de una subordinación, como un asunto de inferioridad. Pregunta, ¿tú lo percibes así? ¿Verdad que no? No, porque a veces pensar o creer que por el hecho de que dice ayuda idónea es como, ay, entonces tú eres como la que casi la alfombra, ¿no? No es así. Debemos de entender que en el plan de Dios, vuelvo a repetirlo, somos iguales en identidad, pero tenemos solamente roles diferentes, funciones diferentes. Y lo que esta sociedad trata de influenciarnos con sus modas, con sus tendencias, es tratar de poner en igual. Te digo algo, no es el plan de Dios. Porque Dios diseñó funciones específicas para el varón y para la mujer. Ahora, si tú piensas que esto es subordinación o un asunto de inferioridad, por pensar o creer que la mujer es ayuda idónea, pues te tengo noticias. La Biblia está repleta de referencias que hablan con la mutuo o el mutuo sometimiento. Entonces no tiene que ver con un asunto de inferioridad, de subordinación, tiene que ver con un asunto de roles y de funciones para cada uno. Mira, y en el Nuevo Testamento está bien claro cuál es ese tipo de rol que cada uno de nosotros juega, por decirlo de esa forma. El apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, habla de este sometimiento. Mira, vamos a empezar a leerlo, porque es bien importante que tú lo comprendas. Versículo 21 del capítulo 5, dice, es más, sométanse la mujer al esposo. Ahí está, ¿te das cuenta cómo no es inferioridad? ¿Cómo dice otra vez? Sométanse ¿qué? Unos a otros, por reverencia a Cristo. Y nos va a decir los versículos posteriores cuál es ese sometimiento que tú y yo, es decir, esposos hacia con la esposa, esposas hacia con el esposo, deben de llevar. Pero recuérdalo, el sometimiento es mutuo. ¿En qué manera entonces tomamos este sometimiento? Versículo 22. Empieza con las esposas. Es momento donde los esposos dicen, esposa, dile esposa, a ver, para oreja, dile, vamos, esposa, para oreja. A ver, no, los veo medio tímidos, ¿verdad? Dice, bueno, si lo hago, ahí te cuento cómo me va a ir en la casa. Bueno, a ver, dile, a ver, porque yo los veo, algunos están temblando, ¿qué pasó? Esposo, dile, para oreja, dile, esposa, para oreja, ahí te hablan. ¿Listos? Para las esposas, ahí está. Esposas, sométanse cada una fuerte. A ver, lo van a leer las mujeres. 1, 2, 3. Oh, no. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Sométanse otra vez. 1, 2. Les cuesta trabajo. 2, 3.
Ay, dicen, ay, ay, hasta lo dijeron algunas de malas. Ok, fuerte, sigan leyendo, mujeres. Denle un aplauso, mujeres, lo hicieron muy bien, ahí está. Esposas, ¿quedó claro? Mujeres, ¿quedó claro? Clarísimo. Quedó claro, esto no es un asunto de opinión. Esto no es un asunto, no, pero mi esposo es un demonio. Bueno, aquí no dice, bueno, si tu esposo es el demonio, no, está claro. Y ahorita, ¿sabes qué? Aquí se percibe todo. ¿Sabes cómo están los esposos? Sonriendo ahorita. Tiene una sonrisota de oreja a oreja. Y él está diciendo, sí, denles más, pastor, más. Ok. Ahora toca el turno a los esposos. Ahora, mujeres, viene la venganza. Digo. Ahora dile, esposo, para oreja. ¿Cómo es el sometimiento? Mutuo. ¿Verdad que sí? ¿Qué representa el sometimiento hacia las mujeres? Aquí lo está. ¿Verdad? ¿Cómo Cristo es la cabeza de la iglesia? Bueno, ahora viene. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. ¿Listos, esposos? Ok, lo vamos a leer fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Para los maridos, esto significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Esposos, ahora denles un aplauso fuerte al Señor. Eso. ¿Qué tal? Ambos géneros está bien claro, ¿verdad? Este sometimiento es mutuo y este sometimiento tiene que ver, vuelvo a repetir, con funciones, con roles, con la diferenciación de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y por tal motivo, tú y yo debemos de preguntarnos cómo está nuestro sometimiento al día de hoy. ¿De acuerdo? Pero mira, el día de hoy yo voy a decir, hasta si tú ya tienes un tiempecito con nosotros, a lo mejor en algún momento escuchaste una parte, he tomado un mensaje de hace muchos años, lo he mejorado porque me he encontrado nuevamente con muchas cosas extraordinarias. ¿Cuántos saben que, o mejor dicho, cuántos creen que toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Sí? ¿Tienes esa convicción en tu vida? Levanta tu mano si la tienes. ¿Y eso aún representa las genealogías? ¿Cuántos han visto en la Biblia las genealogías? ¿Sí? Y tú dices, bueno, ¿esto qué puede? ¿Y esto qué puedo sacar de aquí? Y yo respondo, mucho, muchísimo. Porque cada genealogía, ¿sabías que cada nombre que aparece en las escrituras está ahí por algo? Y es nuestra tarea, nuestro deber descubrirle el significado. Bueno, hoy yo te voy a hablar, hoy te voy a recordar incluso para algunos, ¿por qué aparecen 5 mujeres en la genealogía de Jesús? ¿Te habías percatado de ese detalle? Bueno, hay 5 mujeres y bueno, voy a empezar con un poco de contexto. Bueno, en la Biblia, aquí tengo fotografías de una Biblia. ¿Dónde se encuentra la genealogía de Jesús? Se encuentra en 2 evangelios. Di conmigo, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Sí, si vas a regresar esta mañana a casa, te van a preguntar ¿de qué hablaron? De las genealogías de Jesús. ¿En dónde están? En el Evangelio de Mateo. Y este detalle solo lo van a percibir los que traen Biblia. A ver, así que abre tu Biblia, percíbelo. Capítulo 1 de Mateo y capítulo 3 de Lucas. Percíbelo, los que no traen Biblia te condeno, ¿cierto? Pero te invitaría a que trajeras tu Biblia. Percíbelo.
En Mateo capítulo 1 está la genealogía de Jesús y en Lucas capítulo 3 está también la genealogía de Jesús. ¿De acuerdo? Ahora rápidamente voy a hablarte un poquito. ¿Por qué tenemos dos? Si te das cuenta, a ver si tú eres un poquito minucioso, ahí como que brinca de una a otra, percibe algo. Son diferentes, ¿cierto o no? ¿Son qué? Son diferentes, pero si estamos hablando de la misma personaje, ¿quién es? El Señor Jesús. Bueno, te voy a hablar un poquito rápidamente por qué encontramos ciertas diferencias significativas. Mira, rápidamente, Mateo comienza su genealogía con Abraham y presenta hasta José, que fue el esposo de María, madre de Jesús, ¿verdad que sí? Y destaca una conexión entre Jesús con la promesa mesiánica dada a Abraham y utilizando su linaje real a través de David. ¿Sabes por qué hace esto Mateo? Porque Mateo dirige su evangelio a los judíos. A diferencia de Lucas, escucha bien, Lucas, por otro lado, remonta la genealogía hasta Adán, o sea, se va hasta el primer ser humano, ¿verdad? Se va hasta Adán. Los que tienen Biblia se están dando cuenta de este detalle. Pero resalta su conexión de Jesús específicamente con la humanidad. Mira qué interesante. Y aquí está bien claro porque si tú sabes, Lucas dirigió su evangelio al pensamiento griego, donde los griegos tenían mucho énfasis acerca de lo que es el ser humano. De ahí viene toda la filosofía, toda la escuela griega. Pues es interesante ver cómo en cada una de estas perspectivas se encaja. Ahora, por ejemplo, en ambas genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas, muestran figuras importantes. Aparece como David, aparece Abraham, ¿verdad? Mateo registra las genealogías reales a través de Salomón, mientras que Lucas sigue la línea que pasa por Natán, que era otro hijo de David. Y esto de verdad también tiene que ver con el propósito inicial. Ahora, qué interesante percibir estas diferencias que tienen que ver con conexiones históricas y generacionales, pero aquí hay un detalle. En la genealogía de Mateo aparecen ¿cuántas? 5 mujeres. En la de genealogía de Lucas no aparecen mujeres. Y al ratito te voy a dar un dato, ¿por qué? Porque no era común que se registraran los nombres de mujeres, solo de hombres. Por eso en Lucas vas a darte cuenta que solo, ¿por qué? Porque la sociedad de aquel tiempo era machista. No, porque era un asunto puntualmente cultural que se registraba por la línea generacional de acuerdo al padre, al patriarca, por así llamarlo. Entonces, si Mateo registra, ojo, mujeres, ahí hay un dato interesante, porque a mí me llama la atención, ¿por qué hay mujeres en la genealogía que Mateo presenta? Y esas mujeres, ¿qué tiene que ver, pues, con algo que el día de hoy quiero que te lleves a casa? Que te puedas dar cuenta que esas mujeres no están solamente por coincidencia. Hay algo interesante en estas mujeres. Vamos a ver, entonces ahí sitúate en la genealogía de Mateo y vamos a percibir quiénes son esas mujeres. Ahí en tu Biblia, Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 16, vas a encontrar este relato. La genealogía de Jesús según Mateo. ¿Quiénes son esas mujeres? Atención aquí en pantalla. Número 1 aparece Tamar, ¿ok? Ahora te vas a dar cuenta que esto es importantísimo, que conozcas Biblia. Si no sabes Biblia, pues no sabes quién fue Tamar, ¿verdad? Bueno, Tamar, aquí te lo pongo en pantalla para que ojalá ¿qué es lo que yo quiero despertar en ti? Pues que despiertes esa inquietud por conocer cada historia. Por eso aquí te dejo. En la parte de abajo está el pasaje donde está su relato, su historia. Mujer número 1, ¿qué? Tamar. ¿Ok? Génesis 38. Al ratito vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Te parece?
Segunda mujer que aparece. Alguien, a lo mejor esta es más conocida, ¿verdad? Levante la mano, ¿quién recuerda a esta segunda mujer? ¿Quién era esta mujer? Fuerte. Una prostituta. Sí. Bueno, ¿sabes? También puedo decir lo mismo de Tamar, ¿eh? Bueno, de todas. Y escúchalo bien. En la genealogía del Salvador. Josué capítulo 6 nos habla de esta historia, ¿verdad? Famosísima, que escondió ¿a quién? A los espías. Eso, ¿verdad? Los que no saben ni qué onda, te falta leer más Biblia. ¿Vale? Mujer número 3. ¿Quién es? Que tenemos un libro, ¿verdad? Completito. ¿Quién era esta mujer? ¿También puedo hacer? Sí, también. Más al ratito te hablo por qué. Ruth es la mujer número 3 que aparece en la genealogía de Mateo. Número 4, ¿quién es? Betsabé. ¿Qué Betsabé? ¿Te acuerdas? Su historia, parte de su historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Quién fue esta mujer? No te escucho. Hay que leer más Biblia. ¿Quién fue esta mujer? Sí, aquella que estaba casada y que se paseaba desnuda y que David la vio, ¿te acuerdas? Ya. También podemos decir, sí, también. Y la última, claro, ¿quién es? Y también podemos decir, bueno, a lo mejor dices, no, de esta no. Bueno, al ratito lo vamos a ver. Entonces, quiero llevarte, ¿qué hay en estas 5 mujeres que coinciden? ¿Qué hay en estas 5 mujeres que hacen peculiar el que estén en la genealogía? Ojo, donde, recuérdalo, número 1, importantísimo que lo sepas, no es común que aparezcan en registros de genealogías mujeres. Y si aparecieron y Dios permitió que quedaran ahí, es para nuestro aprendizaje. Es para percibir que Dios nos quiere dar un mensaje a través de estas mujeres. ¿Estás listo para recibirlo? Porque este es un mensaje para las mujeres, pero que todo hombre debe de tener. No se lo puede perder. Porque vamos a aprender de esto. Hombres y mujeres nos vamos a dar cuenta que en la genealogía del Salvador aparecen 5 mujeres que tienen como similitud 5 puntos, 5 verdades, 5 cuestiones que hoy no son útiles para nuestra vida cristiana. Primera similitud. De las 5. Mira, hablar del contexto patriarcal, de la sociedad patriarcal de aquel tiempo, era una época, voy a decirlo así, ultra conservadora. ¿Verdad? Hoy ya estamos como que medios tendenciosos a ya no ser tan ortodoxos en muchos asuntos de nuestra sociedad, ¿verdad? Pero, bueno, hasta hace poco, y hace poco me remonto a algunos años, la mujer no podía votar, ¿estás de acuerdo? A eso me estoy refiriendo. O sea, no creas que esto ha sido, para aquellas que piensan que siempre ha sido la inclusión en la mujer en la sociedad. No, te equivocas. Por mucho tiempo fue únicamente dirigida y llevada ¿por quién? Por hombres. ¿Estás de acuerdo? Ahora, lo primero que coinciden en estas mujeres son sus orígenes. ¿Y cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus orígenes? Ahí lo tienes. Orígenes marginados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vienen de una segregación social. Ahorita vas a ver por qué. Porque estas mujeres rara vez, como te lo dije, eran incluidas en genealogías, pero Mateo está destacando a estas mujeres en la genealogía de Jesús, subrayando un papel muy significativo que desempeñaron en la historia de la salvación. Es decir, cada una de estas mujeres representa un trasfondo de
menosprecio, y ahorita vamos a ver por qué, de una intención no como tomándolas de buena manera, sino todo lo contrario. La primera similitud que encuentro en estas 5 mujeres, vuelvo a repetirlo, son sus orígenes, y orígenes marginados. Entonces, cuando tú colocas a mujeres que no tenían que estar, por así decirlo, socialmente ahí, estás dando un mensaje. ¿Qué quiere decir este primer punto? Que Dios mira a las mujeres con otros ojos. ¡Wow! Que Dios tiene en alta estima a la mujer. En tiempos donde no eran tomadas en cuenta, te tengo noticias, Dios siempre las ha tomado en cuenta. En tiempos donde, voy a decirlo así con estas palabras, eran un 0 a la izquierda, para Dios nunca fuiste un 0 a la izquierda. Nunca han sido las mujeres. Es increíble que en una genealogía donde no es común, vuelvo a resaltar eso, y en la genealogía del mismo Salvador estén registradas mujeres, porque ahí te das cuenta del corazón de Dios que tiene hacia la mujer. Cuando alguien colocaba en una genealogía el nombre de una mujer, es porque realmente era digno de destacar, era sobresaliente. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Para Dios siempre la mujer ha sido algo que debe demostrarse y ser evidente. Esa es la primer coincidencia, la primer similitud que encuentro en estas 5 mujeres. Pero la segunda te va a asombrar. Tal vez si tú no conoces la historia bíblica, te va a asombrar. Porque lo que hace coincidir a estas 5 mujeres, sí, así lo definí, ¿es su qué? Es su dudosa reputación. Mal vista socialmente. Mira, vamos a comenzar con la primera, porque si tú no conoces la historia bíblica debes de saberlo. Primeramente, Tamar. ¿Quién era Tamar? Si no lo sabes, lee en esta semana Génesis 38. Para empezar, estamos hablando de una cananea. ¿Una quién? El hebeo, el jebuseo, el amorreo, el eteo, y todo lo que termine en eo eran ramificaciones de los descendientes de Can. Considerados un pueblo enemigo de Dios, un pueblo idólatra, pagano, cochino, como le quieras poner. Y me resulta sorprendente que Tamar, mira, si tú no lo conoces, mira, tienes que echarte un clavado, porque esta mujer, que fue esposa de Onán, hijo de Judá, ¿de qué tribu venía Jesús? Judá. Al no tener descendencia, te lo platico rápido, porque ¿sabes qué es lo que hace? Ella se disfraza como si fuese una prostituta y tiene relaciones sexuales con su suegro. Lo engaña. Mira nada más qué fichita tenemos aquí. Dudosa reputación. Voy a decirlo así, una mujer mal vista socialmente por ser considerada una mujer que engañó. ¿Pero qué me dices de Rahab? ¿Quién fue Rahab? También cananea, por cierto. Y bueno, ella era totalmente, o sea, en la vida de Tamar, bueno, hubo eventos, pero Rahab fue declarada desde sus inicios como una ¿qué? Como una prostituta. Recuerda, estamos hablando de la genealogía de Jesús. Rahab, una prostituta. Una mujer, ¿cómo se veía? Bueno, si hasta el día de hoy socialmente se ve mal visto, imagínate en este tiempo. Consideradas socialmente como rameras, segregadas, bueno, muchas cosas. Fíjate qué cosas estamos encontrando. Pero ¿qué me dices de esta? Dices, ay, sí, no aplica. ¿Estás seguro que no aplica? Para empezar, Ruth, ¿quién era? ¿Judía? No.
moabita. Y moabita es descendencia de Moab. ¿Qué quiere decir eso? Tú debes de saber de dónde viene Moab. La tribu de Moab, que también Dios prohibió poderse casar con descendientes de Moab. ¿Y sabes por qué? Porque viene de un incesto. Así es. Y los moabitas precisamente se veían de una forma despectiva porque procedían de un pecado tan vergonzoso y aberrante. ¿Vamos bien? ¿Cómo crees que veían a los moabitas? Mal vistos. Y Ruth es un extraordinario ejemplo de lo que es, al igual que toda la redención. Vamos, ahora sí que 3 de 3. 4. ¿Quién es? Betsabé. ¿De dudosa reputación? ¿Cómo puedes llamar a una persona que estando casada va y fornica con el rey? ¿Cómo puedes llamar a una mujer, verdad, que aún el rey tuvo que asesinar a su propio esposo para tapar su pecado? Betsabé está en la genealogía, Betsabé está en la genealogía de Jesús. ¿Vamos bien? ¿Dudosa reputación, sí o no? Hasta este momento, mira, Betsabé era esposa de Urías. ¿Y sabes quién era Urías? Un hitita. Otra vez una conexión con un pueblo de los que Dios, ¿verdad?, les mostró evidentemente que no tenían que aliarse. Un hitita. Entonces, hasta este momento estamos viendo que estas mujeres tenían orígenes no israelitas, ¿verdad?, con dudosa reputación, pero le falta una. ¿Quién es? Ay, pero que María de dudosa reputación. ¿Ah, no? Mateo dice que estando María desposada. Tú tienes que conocer los detalles de la escritura, familia. Porque en ese término de desposada está todo. ¿Sabes qué es desposada? No, dice, pues no. Desposada es un término totalmente judío, social y cultural de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque una mujer en la cultura judía, antes de dar el paso al matrimonio, primeramente se desposaba. ¿Qué quiere decir eso? Se comprometía. En su corazón, obviamente no había nada de nada, ¿sabes a lo que me refiero? Pero ya socialmente entre las familias había ya un acuerdo. Un acuerdo de que tú te vas a casar con aquel, ¿verdad? Y eso era una lealtad férrea que por ninguna razón se podía romper. Porque si se rompía, eso era bastante grave socialmente. ¿Sabes qué podía pasar? Lo que pasó con una mujer descubierta en acto de adulterio, ¿te acuerdas? La podían apedrear. Y dice el Evangelio de Mateo que estando María desposada, el Espíritu Santo la tomó. ¿Y qué pasó? Se embarazó. No, tú tienes que saber. No. Tú sabes lo que eso representaría en la cultura judía, que una mujer estando desposada, como decimos aquí en México, saldría con su domingo 7. ¿Tú sabes qué reputación iba a tener? ¿Por qué crees que José trató de cubrirla? Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué crees que? Porque todo socialmente dirían, qué bárbara esta mujer, se desposó y ahora ya sale. Seguramente tenía que. Oye, wow.
¿Sabes? Este segundo principio me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? No porque sea de dudosa de reputación. Porque ¿cuántos saben que en Cristo Jesús no es relevante tu trasfondo? Puedes tener el trasfondo más horrible del mundo. Cuando vienes a Dios, Él te acepta, Él te redime y te da gracia y favor. Alguien dele un aplauso al Señor. En la misma genealogía del Salvador del mundo hay 5 mujeres con una reputación espantosa. Sí, para que no te dé, mira, a veces lo que nos pasa honestamente es que conforme vamos avanzando el tiempo, nos va dando el síndrome del fariseísmo. Yo aquí me estoy inventando temas. ¿Sabes por qué? Mira, rápido te platico una anécdota, porque sí, es lamentable que a veces pasa el tiempo y nos vamos encontrando con cada situación. Mira, hace algunos años, vuelvo a repetir, el hecho que sea hermano en la fe y que lo ame, ¿verdad? No represente que no estoy de acuerdo con lo que él me dijo. Mira, no lo estoy juzgando a él, estoy juzgando la acción, porque esa acción creo que es incorrecta. Él un día me dijo, sabiendo, bueno, no te espantes, pero me dijo, un día dio el grito del cielo y me dijo, ¿cómo te atreves? Así casi, como pastor, como responsable de la obra, me dijo, ¿cómo te atreves a tener a fulano sirviendo? Y porque fulano, pues viene de un trasfondo como el de estas mujeres. ¿Y sabes qué le contesté? De la misma manera, así siendo sarcástico y sorprendente, pues dije, de la misma, me atrevo con la misma autoridad que a ti te tienen también sirviendo en tu iglesia local. Dije, si hay algo al día de hoy que hable, que él no se ha arrepentido, ya es otra cosa. Que hable de que esté jugando, como dicen chueco, ya es otra cosa. Pero familia, lo que debemos de entender es esto. Que si tú has llegado al Señor, vienes con un trasfondo tal vez también. ¿Quién sabe si en tu línea generacional no hubo adulterio, no hubo hechiceros, no hubo gente mala, gente que hizo iniquidad? Sabes, en Cristo Jesús, esto es hermosa, que la reputación de tu trasfondo al Señor no le interesa, porque en Cristo Jesús todos somos nuevas criaturas, comprados con sangre preciosa, redimidos. Aquellos que vienen de un origen humilde, no te debe de importar si dices, es que en mi línea generacional hay pura fichita, puro crimen organizado. ¿Sabes? En Cristo Jesús, tú y yo hemos sido comprados para ser aquellos que Él nos ha encaminado a seguir cumpliendo con su llamado. Pero me encanta este principio, porque veo que estas mujeres tienen una historia, sí de dudosa reputación, pero ojo, ¡wow! Pero hubo una clara diferenciación, algo que marcó sus vidas, ¿verdad que sí? Y es que en la historia de estas 5 mujeres hubo una intervención ¿de quién? De Dios. Como lo has tenido tú seguramente, yo espero que sí. Porque créeme que si Dios no interviene, entonces sí podríamos definir que estas mujeres no hubo un encuentro, pero la gran verdad es que en todas estas mujeres hubo un antes y un después. Porque esta historia, ¿sabes cómo se llama esta historia? Esta historia se llama gracia. Esta historia, ¿sabes cómo se llama? Redención. ¿Sabes cómo es esta historia? Aquel que no era parte, fue parte. ¿Y sabes qué historia es? Es tu historia. Nosotros, si algo podemos jamás señalar, es que tú, escucha bien, tú y yo no éramos del pueblo. Tú y yo no éramos del linaje. Tú y yo no éramos del pacto. De verdad, que nunca se nos olvide. A veces como pueblo de Dios ya andamos así como que muy arrogantes. ¡Ey, espérate tantito! Tú y yo no pertenecíamos a las promesas.
Y gracias a Dios porque tenemos en la genealogía, ¿sabes qué tenemos? Gracias a Dios porque tenemos una Tamar, una Rahab, una Ruth, que no eran judías. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje es eso. Porque el Señor Jesús viene a redimir no solo a los suyos, sino también a los que no eran pueblo. En cada una de las historias de estas mujeres hay un claro detonante que hace evidencia que el Señor viene y redime a estas mujeres. Mira, ¿sabes quién está ni más ni menos que en Hebreos capítulo 2, donde está el Salón de la Fama? Hebreos 11. Rahab, la prostituta, colocada como una mujer ¿de qué? De fe. ¿Y sabes por qué? Porque hubo un momento en su vida que ella decidió ¿qué? Creerle a Dios. En cada una de estas mujeres se experimenta la gracia y la providencia de Dios en medio de situaciones desafiantes. Me encanta ver esto, porque en la historia de estas 5 mujeres se ve evidente que Dios hizo la diferencia. ¿Cuál es tu trasfondo? Muy feo, ¿ok? ¿Sabes? Cuando Dios llega a una vida, ¿cuántos saben que no la deja igual? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque en la vida, ¿cuántos podemos decir que en nuestra vida también ha existido una intervención divina? Un antes y un después. Yo era así, por la gracia de Dios, Él me redimió. Preocúpate si en tu vida no hay esta intervención divina. Porque entonces te voy a decir algo muy puntual. Tú estás teniendo una religión. No hay un encuentro real y significativo en tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que eres el mismo de hace 20 años. La misma persona no estamos llamados a ser. No estoy diciendo que no tengamos errores, defectos. Claro que los tenemos. Pero cada uno de nosotros que en algún momento en su vida, voy a decirlo con estas palabras, se ha topado de frente a Dios, no puede ser el mismo. Es imposible. Que aquel que ha visto a Dios, que se ha encontrado con Dios, persista en lo mismo de siempre. Por eso yo ruego a Dios que cada persona en este lugar, en este auditorio, en esta congregación, realmente tenga un encuentro, una intervención divina en su vida, porque ¿cuántos saben que eso marca la vida? Número 4, qué increíble, porque otra de las similitudes con estas 5 mujeres es que hay una conexión con la promesa mesiánica. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de estas mujeres vemos cómo Dios obró en la historia para cumplir sus propósitos redentores. Cada una de estas historias de Tamar, de Rahab, de Ruth, ¿sí?, de Betsabé, está conectada con la línea mesiánica que conduce a Jesús. En Tamar hay conexión ¿con qué? Con Judá, ¿sí? En Rahab, o sea, tienes que checar la genealogía y percibir cada una. Mira, mi esposa da el libro de Ruth en el Instituto Bíblico. ¿Sabes qué es el libro de Ruth? Es una historia de redención. Es una tipificación ¿de quién? De lo que es el pueblo gentil y el pariente redentor que se habla en el libro. Es la obra que el Señor ha hecho con nosotros. Es increíble. Y cada una de esas historias nos conduce a percibir que lo que Dios muestra es que utiliza a todas las personas con los trasfondos que aún pueden ser, como ya lo vimos, de dudosa procedencia o de dudosa reputación, para cumplir su plan de redención. ¡Qué increíble! Y última similitud que tú debes de conocer y que debemos de imitar. ¿Por qué? Porque estas mujeres, como te dije, son mujeres
que están ahí colocadas en la genealogía por algo. Y sabes, otra de las razones es que tienen un ejemplo de ¿qué? De fe y de fidelidad. A pesar de las dificultades y a pesar de los desafíos que estas mujeres enfrentaron, demostraron fidelidad, demostraron fe a Dios y sus historias están al día de hoy. ¿Sabes para qué? Para darnos una enseñanza como creyentes que Dios puede usar a personas comunes para llevar a cabo su obra. Solo toma en cuenta su ejemplo de ¿qué? De fe y de ¿qué? Y de fidelidad. ¿Y esto aplica a hombres y mujeres? Claro, porque la fe y la fidelidad son acciones que en la vida cristiana no son opcionales. La fe y la fidelidad es el premio que Dios va a pagar a cada uno, de acuerdo, al final de la era. ¿Por qué? Porque Dios busca en cada corazón, número uno, que le crea. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de Hebreos. Y sabes, al fin de cuentas, Dios, ¿qué es lo que premia? La escena que retrata el Evangelio a mí me fascina. Porque cuando Dios está en la escena de aquel siervo que está dando, vamos a decirlo, el resultado de su trabajo, lo único que el Señor resalta no es cuánto ganó, no es cuánto invirtió, no es cuánto, ¿verdad?, hizo dar evidente sus dones y sus talentos. Lo único que Dios resalta es la fidelidad. Bien, buen siervo. Bien, buen siervo. En lo poco fuiste fiel. Estas mujeres fueron halladas fieles en lo poco. Sí, con un pasado tal vez vergonzoso, pero con un futuro extraordinario en Dios. Lo que hoy yo quiero decirte, a ti mujer y a ti varón, es lo siguiente: que aprendamos de ejemplos como estos, que aprendamos de cada una de estas mujeres. Si no conoces su historia, conócela. Si no te es familiar alguna, métete. Porque lo más extraordinario de esto es comprender que lo que Dios quiere hacer en su pueblo es eso. Número uno, no importa el origen, donde tú provengas. Dos, una vez que hay una intervención de Dios en tu vida, hay un antes y un después. Tres, que hay una conexión en el cumplimiento de sus planes, sus promesas. Cuatro, que nos lleva a vivir aún a pesar de cualquier circunstancia adversa. Cinco, para ser un ejemplo de fidelidad y de fe. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Hasta el día de hoy, te digo algo, ninguno de nosotros ha llegado. Todos nos continuamos corriendo. ¿Qué se toma en cuenta? ¿Cómo estás corriendo? Yo quiero seguir corriendo con fidelidad y firmeza. ¿Tú? Te voy a invitar que te pongas en pie.